Muy buenas, chicos. Hoy vamos a hacer razonamiento verbal. Como saben muy bien, en razonamiento verbal es poca teoría, hay más práctica. Estos documentos van a estar colgados en la sesión. ¿Listo? Perfecto, entonces. Dicho esto, sí, vamos a hacer el tema. Taller de redacción. Textos narrativos. Ya sabemos qué es un texto narrativo. En este tema vamos a ver cómo vamos a redactar un texto narrativo. ¿Listo? Para eso vamos a su definición. Texto narrativo. Relato de hechos en los que intervienen personajes. La historia se desarrolla en un espacio y tiempo determinado. En un espacio y tiempo determinado. Vamos a tener en cuenta, ¿ah? ¿Listo? O sea, en un espacio y tiempo determinado. Los hechos son contados por un narrador. Es decir, ustedes pueden crear un texto narrativo. Ustedes empiezan como estarían contando a un amigo o una amiga algo. Están contando. Supongo, a ver, tal vez están en el WhatsApp y ustedes cuentan. Ustedes son los narradores. Están en un espacio, pero tienen que describir ese espacio y el tiempo en que están, cuando estén contando a sus amigos o amigas. ¿Listo? Tenemos uno de esos, tenemos el cuento. Narración corta en la que diversos personajes realizan acciones en un tiempo y un lugar determinado. Muy bien. Características. Es breve, es ficticio, es decir, se basa en historias imaginarias o contiene elementos irreales. O sea, pueden inventarse. Por eso de ahí dicen, es un cuento". Es decir, cuando alguien le está contando a alguien algo, es un cuento. Simplemente no creen porque están aumentando quizá la historia. ¿Listo? Suele provocar un efecto en el lector. Cuando alguien relata algo, en este caso un cuento, tiene que sucederte algo, como todas las novelas, cuentos o escritos, ¿no? Pero también es un efecto que ocurre porque es más corto, pues. Por ejemplo, el cuento el cuento de la Caperucita Roja, también puede ser, ¿no? Desarrolla un tema específico. Muy bien. Ahí estamos, por ejemplo, si hablamos de la Caperucita Roja, tenemos varias situaciones que podemos interpretar de acuerdo al nivel intelectual que se tenga. En su caso, como ustedes recién están aprendiendo, eh, tenemos que obedecer lo que dice mamá. Es decir, si te dice corre con seguridad, corre por un camino donde es seguro, tienes que ir. No tienes que ir a hablar con extraños, sería el lobo, que puede suceder otras cosas, porque te puede engañar, como hizo el lobo. Pero si tienes más conocimientos, podemos empezar a buscar más de lo que nos quiera decir ese cuento, porque en el cuento de Caperucita Roja es más antiguo de lo que nosotros creemos. Es decir, ha sido un cuento oral, hasta que alguien se le ocurrió escribirlo a su modo, y ya después, con el transcurrir del tiempo, los hermanos Grimm lo escriben para niños, pero ya tiene otras formas de manifestarse. Puede insertarse diálogos directos, por supuesto, como la Caperucita Roja estaba caminando por el bosque y de repente vino el lobo. O en el diálogo, cuando le pregunta la Caperucita a su supuesta abuela, ¿no? Le dice, le pregunta, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Para escucharte mejor. Y ahí está hablando los personajes. Es un diálogo eso. Existe un narrador que cuenta los hechos, es decir, alguien que está, cuando Caperucita Roja, o en todo caso dice, había una vez, allá está empezando el narrador, había una vez está poniendo en un lugar, tal vez dirá, había una vez en una ciudad muy lejana, tal vez le ponen el nombre, ¿no? Ya está dando el lugar, justo estamos hablando del espacio y un de tiempo determinado. Había un lugar muy lejano, muy apartado,
fuera de la capital, quizá, donde en esos años ocurría una peste, una pandemia mundial. Ya, si alguien escribe en esta época, entonces, ven, el narrador está de tanto tiempo, no es necesario que diga la palabra, pero dices, más adelante, cuando ya se lea 10 años después, 20 años después, digan, a ver, ¿de qué pandemia está hablando? Si él nació tantos años, dice de una pandemia, entonces, ¿de qué se refiere? Del COVID-19. No es necesario que se relate el nombre, se diga el nombre, ¿no? Ya se supone. En razonamiento verbal hemos hecho eso. Sustitución es lo que se llama, o elipsis. Existe un narrador, ya le dije. Su estructura obedece a un inicio, un nudo y un desenlace. Eso han hecho bastante, todo esto han hecho bastante en primaria. Inicio, nudo, desenlace. Cómo narra primero los sucesos, cómo son los actores, los personajes, cómo es el espacio o el tiempo en que se realiza. Y después hace que todos ese comienzo, el espacio, los personajes, el tiempo, confabulen, haya toda una cohesión, una unión de todos estos datos. Y eso es el nudo. Y por último, este nudo, toda esta narración, tiene que terminar su fin. Puede ser bueno o puede ser malo. Muy bien, entonces sigamos. Partes, ¿no dice? Ya vimos acá en la estructura. Entonces, estructura o partes. Inicio. Se da a conocer dónde, cuándo y quiénes sucede la historia. Suele ser descriptiva. O sea, las características que tiene cada personaje, el espacio o el lugar. El que era un bosque inmenso de frondosos, perdón, de em, frondosos árboles y arbustos risueños, ya, cada uno su forma de escribir, ¿no? Y ocurrió en tiempos donde la pandemia em, carcomía, destruía la emoción humana, la emoción, el sentimiento social, ¿no? Bueno, cada uno ya forma cómo pueden utilizar las palabras, los sinónimos. Y descriptivo, pues, y esa niña vivía en ese bosque, pero ese bosque estaba deshabitado por la pandemia. Ojo, cuando yo hablo cuando digo, estoy diciendo bosque y bosque frondoso, no estoy imaginando, ustedes no se imaginen los árboles. Si estoy diciendo que estaban vacías y estaban en un bosque frondoso, estamos hablando de edificios. ¿Se encuentra la diferencia, el significado, el símbolo que se puede dar? Por eso, ¿ya? Muy bien, siguiente, nudo. Parte más importante del cuento, pues aquí se presenta el problema, algo especial que aparece, y el suceso, situaciones para solucionar el problema. En el cuento puedes dar un problema, ya hemos descrito el hecho, ¿no es cierto? Ya hemos descrito los árboles frondosos, la niña, bueno, no le he descrito mucho la niña, ¿qué más? Los hechos históricos, el lugar, fuera de la capital, dije, ¿no? Entonces, si fuera de la capital, entonces debe ser una región, una provincia, qué sé yo. Y hagamos, caminaba ella y ya, el problema ya vimos, por ejemplo, que estaban vacías las calles. ¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿Qué sucede? Ya está relatando ahí. De todos esos datos que nos han dado, empezamos a hacer todo un relato, el nudo, enlazando los datos descriptivos, tanto del lugar, del tiempo y los personajes. Ahí interviene en el nudo. Y por último, todo esto tiene que tener su final. Puede ser un final, lo que se llama desenlace. Final del cuento. Puede ir una conclusión donde de donde el problema o todo vuelve a la normalidad. Una de las dos cosas, ¿no? Muy bien. Ejemplo, acá tenemos un pequeñísimo ejemplo.
Ejemplo, lee atentamente. Bueno, se los voy a leer. Estamos de Hans Christian Andersen, Los días de la semana. Nos dice, este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas. Está describiendo, ¿se dan cuenta? Está haciendo la descripción del lugar donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal, todo lleno de rosas, y a su abrigo vivían un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Está describiendo al personaje y también está describiendo el lugar, ¿no? El lugar, el espacio donde se va a desarrollar, se va a desarrollar el mismo personaje, el lugar. Ya está descrito el lugar, ya está descrito el personaje. Nuestro personaje, el caracol, que vivía dentro de su caracola, su concha. Algunos cosas le dicen concha, ¿no? Y era una pradera, puede ser en cualquier sitio, pero en este caso una pradera donde habían también ovejas y vacas. Ese es el inicio. Entonces vamos al nudo. Y es más, comienza con diálogo. Paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal, otro personaje. ¿Podría saber cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Ahí está el nudo, está hablando, ya ha hecho un problema, ¿no? ¿El problema cuál es? Que supuestamente el caracol no hace nada y le está reclamando el rosal. ¿Cuándo me vas a enseñar lo que supuestamente estás diciendo? Que vas a superar a las vacas y a las ovejas. Que tú dices que las vacas no simplemente seré como las vacas que dan leche. Yo voy a hacer algo más, solo estoy esperando mi tiempo, ¿no? Ya, entonces acá nos dirá en el desenlace. Un año más tarde, ya pasó mucho tiempo, un año más tarde el caracol se halla tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba por echar capullos y mantener la lozanía de su rosa, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo el rosal. Sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Nos da una enseñanza. O sea, realmente nada ha cambiado. O sea, claro, en el cuento nos está diciendo que nada ha cambiado. El rosal dice, nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. O sea, el caracol ya sacó su cuerpo, está soleándose, ¿no? Dice, el caracol se allá tomando el sol, está soleándose. En cambio, la rosa sigue haciendo el mismo proceso. Sin embargo, si analizamos más la situación, nos dice que siempre llegará toda su hora de él es del caracol, llevar a veces la semilla. Obviamente que él no piensa, acá no está, está dando, le está dando sentido a los personajes. El rosal no habla, una rosa no habla, ¿no? Rosal es un grupo de rosas, no habla. Tampoco el caracol, pero está dando a los personajes vida. Muy bien. Entonces, chicos, vemos cómo se puede desarrollar un cuento. Y no es necesario tener harto, miren, es muy pequeñísimo, conciso está este cuento. ¿Listo? Vamos entonces, seguimos. Elementos. Tenemos personajes, como siempre hemos dicho, pueden ser uno o pueden ser varios. Es al gusto de cada uno. Tenemos más hechos, inicio, nudo y desenlace, lo que ya hemos hablado, lugar, tiempo y narrador. Sobre todo estos tres, personajes, tiempo y narrador. De ahí se hacen muchas cosas. Pues algunos
inician, por ejemplo, con el desenlace. Todo ya fue perdido. Pero ya son cuestiones que hace cara de escritor. Perfecto. Listo. Acá tenemos algunas lecturas. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, nos dice, lee y responde correctamente. En pos de un sueño es el título del cuento. De Pambarén, Sergio, el delfín. ¿Quién era el delfín? Acá hay preguntas. Dice, complete el siguiente diagrama de acciones sobre el fragmento leído. Ya, a ver, todo es para escribir. A ver qué nos dice acá. Ahora te toca a ti. Empieza en tu personaje principal. Muy bien, esto justamente les iba a decir. Ustedes me van a hacer. Acá ya tienen. ¿Dónde está? Acá ustedes van a hacer. No quiero de esta foto. Quiero que ustedes imaginen. Quiero que desarrollen sus ideas. Ustedes creen un nombre, un apellido, de lo que ustedes imaginen. Puede ser lo más loco que haya. No interesa. La cosa es que ustedes se imaginen. Crean, o sea, espero que sea muy original. Eso es mucho mejor todavía. Un nombre, un apellido. Edad también, ustedes ya vean, ¿no? Ocupación, pasatiempo, plato favorito, virtudes y defectos. Ustedes, ese personaje que van a crear, siguiendo estas, estos pasos, la estructura del cuento, me van a hacer. Es más, si desean ustedes, de todo lo que está ahí abajo en esa actividad, pueden arreglarlo de acá, no hay problema. Pero tienen acá la misma estructura. La primera es inicio, descripción, tanto de la ubicación del espacio y del personaje, ¿no? Después viene ya su diálogo, lo que empieza a hablar, ya va a otros personajes, ya al último el del desenlace. Ustedes quiero que planteen un problema, ustedes ya vean. Puede ser de ustedes mismos, no hay problema, pero tiene que ver con lo que está pidiendo acá. O sea, es decir, quiero nombre, apellido, edad, ocupación, pasatiempo, plato favorito, virtud, defectos. ¿Listo? Ese cuento me mandan a mi WhatsApp. ¿Listo? Y bueno, aunque puede ser, me mandan mejor al Classroom con mensaje, pues, ¿ya? Resumen, la posible historia en el siguiente esquema. Resume la posible historia. Este es otro. Aunque, como ya les he dejado ese, ya no. Ahora piensen en algo muy interesante que puede pasarle a tu personaje. Ya, acá les está ayudando. O sea, ustedes me van a responder lo que dice acá. ¿Listo? Lo que dice acá de lo que ustedes van a hacer. Pero quiero escrito como esto. Y me van a señalar justamente inicio, nudo, desenlace. Tal cual está. Y al último ponen justamente su nombre y el título. ¿Listo? No quiero que todavía el título esté arriba. Quiero que esté así. Y tal cual, a un costado. Hay características para ponen espacio y pueden poner acá su nombre, porque ustedes son los autores, y, y el título. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Claro, eso es lo que van a hacer, van a responder acá. Resume la posible historia. Esto ya no, pues, ya les he dicho que me manden. Esto ya no. Redacta en borrador tu historia. Ya está. Exacto, ahí dice 20 líneas. Pueden pasarse, no hay problema, pueden pasarse. Coloca un título a tu cuento, ya. El título lo van a poner acá. ¿Listo? Ahora lee atentamente y responde. ¿Dónde sucede la historia? Listo. Todo lo que les he dejado justamente van a hacer acá. ¿Quiénes son los personajes? Completa el inicio, el nudo, el desenlace. Bueno, esto les dije que lo hagan entre llaves, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Trabajo final. Presenta tu cuento durante la semana. Número 8. Los escritos
de evaluación serán estructurados creatividad y ortografía, elementos. Lo mismo que les iba a decir. Dato adicional, un buen texto escrito debe utilizar mayúsculas correctamente. Recuerda, se escribe con mayúsculas al inicio de todo escrito, los nombres propios después de un punto. Es para recordar, eso es todo. Entonces, ustedes me van a escribir lo mismo que ya les he adelantado. Me mandan entonces el cuento. No hay formulario. Esto de acá lo resuelven y me mandan también en imagen. Todo lo que está acá. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces ya estoy revisando el cuento. Eso es todo. Y si desean, me pueden dar con imagen. No hay problema. Sería mucho mejor. Con imágenes. Más bonito se vería, ¿cierto? Bueno, chau, chau, cuídense.